¿Qué tal, queridos y queridas estudiantes? Hoy vamos a desarrollar el tema de la distancia entre puntos en el plano cartesiano, correspondiente a la guía de trabajo número 7. Comencemos. Como ejemplo 1, determine la distancia entre los puntos A y B. Como podemos observar, estos dos puntos A, 5,5, el punto B, menos 4,5, se encuentran graficados y representados en el plano cartesiano. Primero que nada, vamos a tratar de forma intuitiva de determinar esta distancia, es decir, mediante la simple observación. Observemos que los puntos A y B se encuentran a la misma altura. Por lo tanto, podremos determinar la distancia entre A y B de forma directa. Muy bien, para su solución vamos a pensar en esa distancia entre A y B que quizá se pueda determinar de forma intuitiva, es decir, sin realizar ningún cálculo. Observemos con detenimiento la distancia que separa dichos puntos y tratemos de determinar la longitud de esa distancia. Podemos notar que la distancia desde A hasta B o desde B hasta A se puede determinar contando la cantidad de espacios enteros, es decir, exactos, que se encuentran entre ellos. Comencemos desde B y contemos los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo primero que hemos pensado hacer para resolver este problema es en esa distancia de A a B. Y nos hemos encontrado de que tratamos primero de determinar la distancia de forma o de manera intuitiva. Y llegamos a la conclusión de que la distancia que separa a B de A es 9 unidades lineales. Muy bien, en la mayoría de los casos nosotros debemos de resolver situaciones como esta, es decir, debemos de determinar la distancia entre los puntos en el plano cartesiano sin observarlos, es decir, sin contar con una representación geométrica. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta otro procedimiento para determinar dicha distancia. Y aquí es donde vamos a resolver el ejemplo 1 explicado de forma algebraica. Determina la distancia entre los puntos A 5,5 y B menos 4,5. Recordemos que cada uno de esos valores, por ejemplo, en B menos 4,5 corresponde a dos coordenadas, menos 4 a la coordenada en X y 5 a la coordenada en Y, del plano cartesiano. Para su solución, asignamos variables a cada coordenada. Entonces, a la primera coordenada X1, a la segunda Y1. Tenemos el primer punto, el punto A, X1, Y1. Y a la segunda, al segundo punto, a su primera coordenada X2 y a su segunda coordenada Y2. Para el punto B, X2, Y2. De esta forma, vamos a comenzar siempre resolviendo dicha situación. Utilizamos la fórmula para la distancia entre puntos. Y la fórmula corresponde a raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado. Sustituimos esas variables por los números reales. ¿Cuáles? Pues por las coordenadas. En el caso de x2, menos 4 menos x1, 5
elevado al cuadrado según la fórmula, más y2, es decir, 5, menos y1, también 5. Todo esto lo debimos de haber asignado en los pasos anteriores. Tenemos una operación con números reales. En el siguiente paso, resolvemos la operación y calculamos el resultado de forma directa, puede ser. Y el resultado es 9, tal y como lo habíamos determinado de manera geométrica. Es importante que tengamos en cuenta la fórmula y la memoricemos, porque en la mayoría de los casos esta va a ser la forma más eficiente de determinar la distancia entre puntos del plano cartesiano. Eso es todo por el momento. Recuerden que cualquier duda podemos aclararla en Classroom. Estamos en la plataforma de Cindea y estamos para ayudar. Que tengan buenas tardes y hasta la vista.